Para hablar precisamente de esto que anunciaba ayer el presidente Evo Morales y que ha sido ratificado hace instantes por el viceministro del Presupuesto. Hay un crecimiento suficiente en el país para pagar el segundo aguinaldo. Nos acompaña Alberto Vaca, que es diputado demócrata, y Edgar Montaño, diputado del MAS, para hablar de este tema. Ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Qué opinan desde la oposición? Buen día, Gabriela, un saludo a mi colega Montaño. Y a través de usted, Gabriela, primero quisiera hacer una felicitación a toda la mujer boliviana que está hoy en su día. Es importante tener una fecha para recordar lo importante y lo valiosa que pueden ser y que son las mujeres en la sociedad boliviana. Dicho esto, obviamente el anuncio de ayer, a entender de nosotros, es una medida lamentablemente política electoral, que además se hace en un momento cuando todos estamos preparándonos para celebrar el Día de la Democracia y para tratar de bajarle un poquito a los titulares, creemos nosotros, se hace este anuncio. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que esta medida no beneficia ni siquiera a la mayoría de los bolivianos, menos aún a todos. Acabamos de escuchar al viceministro de Presupuesto que dice que los asalariados son aproximadamente el 30% de los ciudadanos bolivianos. ¿Qué pasa con los demás? Porque usted sabe que cuando hay este tipo de medidas hay un efecto rebote y puede generar algún nivel de inflación. ¿Qué pasa con los demás, con los que no reciben doble aguinaldo? ¿Qué pasa con los que viven del día a día? El ama de casa, el micrero, el taxista, el artesano, el campesino. Realmente son medidas que tratan de hacer política a través de un discurso populista, pero lamentablemente no se beneficia al conjunto de la economía boliviana, al conjunto de los ciudadanos, y eso es lo que nos preocupa, que para hacer política con algunos se castiga de manera, como se dice, colateralmente a los otros ciudadanos bolivianos. Diputado, ¿es política esta medida? ¿Por qué justamente ayer, en el Día de la Democracia, donde se iban a movilizar todos, es el anuncio? Muchas gracias, licenciada. Un saludo cordial al hermano Vaca, a las mujeres en su día. Y claro, hay que decir firmemente de que este decreto supremo que tengo yo en la mano y que los indican, y efectivamente lo dice que es una medida política, resulta que el 2013 fue un decreto. Así que, ¿qué medida política puede hacer? Que hace 5 años se ha pagado tres veces continuas y 2 no. El 2016 y el 2017 no se pudo alcanzar el 4.5% y no se pagó. Y no se dijo que era una medida política. El 2015, después de haber ganado las elecciones, se pagó. O sea, esa es una medida política. Lo que decimos claramente acá nosotros es que cuando uno es padre de familia y sabe los gastos que va a realizar, recibe una cuenta extra por el trabajo que ha realizado, obviamente que lo va a invertir en las necesidades primero que tiene en el hogar. Y si hay necesidades en el hogar, va a contratar, si hay que refaccionar, a un plomero, a un albañil, y va circulando estos recursos económicos. Claro, cuando no hay la experiencia y la pericia de ser padre de familia y de haber invertido o de haber manejado alguna empresa chica, grande o mediana, por lo menos, claro, se va a decir cualquier cosa. Pero el anuncio, ¿por qué ayer? ¿Fue calculado? El cálculo se hace de junio a junio. Y este decreto supremo siempre se ha realizado en noviembre. Las fechas de noviembre siempre fueron los días de cálculo. Así que no hay ninguna sorpresa en este tema. Lo otro, claro, la votación de la clase media y la clase alta va a decir que no. Siempre lo ha dicho que de esa manera. Si haya sido un cálculo político, no lo hayamos sacado para no tener esa marcha que realizaron el día de ayer, porque había clase media y clase alta, habrá que decirlo también. Entonces, el discurso se cae por su propio peso. ¿Qué va a pasar con el anuncio de varias empresas que aseguran no estar en condiciones de pagar? Eso es lo preocupante, ¿no? A ver, y quisiera que algo quede claro para la gente, que la posición de nosotros como demócratas. Nadie se opone a que se premie a los obreros, a los empleados, a los funcionarios de empresas que son efectivamente productivas. El problema va cómo asumen los sectores que no han crecido de la manera que se preveía que crezcan todos. Y es ahí donde habría que preguntar qué dicen los microempresarios, qué dicen las MIPES, qué dicen los emprendedores.
esos jóvenes y mujeres, hombres y mujeres que están queriendo emprender su primer negocio, que están queriendo salir adelante y que de entrada tienen que enfrentar esta situación, que son la gran mayoría de los bolivianos que no tienen la oportunidad de tener un empleo remunerado o que quieren tratar de generar desarrollo y crecimiento en este país y en esta ciudad a partir del empuje y del emprendimiento. Esos son los sectores que se van a ver afectados o que por lo menos no se verían beneficiados. Precisamente, diputado Montaño, estos representantes decían que perfecto, van a tener que cumplir con esto porque es una ley nacional, pero después van a tener que despedir gente o van a tener que migrar a la informalidad. ¿Qué le diría a ellos para evitarlo? Cuando uno no está en contacto con la sociedad, con los hermanos microempresarios, va a venir aquí a decir cualquier situación. Ya hace más de un mes, a través de los dirigentes de Santa Cruz y a nivel nacional, se reunieron con el ministro Eugenio Rojas para ver la posibilidad de cómo se va a cumplir este segundo aguinaldo. Porque no es un cálculo del INE, o sea, es de Bolivia, sino es un cálculo también del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, o sea, organismos internacionales que ya habían hecho un cálculo somero y que ahora se confirma. Entonces, el hermano presidente dijo claramente, vamos a abrir las puertas para operativizar de cómo se va a cancelar. Es decir, no está cerrado todavía esta figura porque hay que hacer una reglamentación. Será flexibilizando el tiempo como propondrá el empresario privado, el microempresario y el chico. Entonces están abiertos. Diputado, una pregunta más porque acaban de llamar a las revistas. Representantes de los jubilados dicen por qué a ellos no les van a pagar. Todos los que están inmersos en esta ley, con toda seguridad, recibirán. ¿Ellos también? Son 5 artículos, no he revisado muy bien si ellos están contenidos en esta figura, pero creemos nosotros el año pasado, ellos marcharon y se reunieron con el ministro de ese entonces y creo que han firmado un documento especial para que puedan ser beneficiados también. Bien, estaremos haciendo un análisis más amplio en otra oportunidad a propósito de este tema. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más información.